Muchas veces nos preguntamos qué es eso de la vocación cristiana, qué significa ser cristiano. Hoy los textos van a respondernos a varias preguntas. ¿Cuál es el contenido de nuestra vocación cristiana, de nuestra misión? ¿Quién nos llama? ¿Cuándo nos llama? ¿De qué manera? ¿Cómo nos sentimos? Pues los textos de hoy, en cierto modo, vienen a aclararnos todas estas cosas, todas estas inquietudes. ¿Qué tenemos que predicar? Todo esto que ronda por nuestra cabeza, el Señor, poco a poco, a partir de los textos de hoy, nos lo va a clarificar. Estamos ya celebrando el quinto domingo del tiempo ordinario. La lectura que nos ofrece la Iglesia es la del profeta Isaías, la primera lectura. Y dice así: el año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él. Y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de tu gloria. Y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló ante mí uno de los serafines con un ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto han tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Y contesté: aquí estoy, mándame. Contestamos a esta lectura con el Salmo 37. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Extiendes tu brazo y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Y ahora la pieza del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, la gente se agolpaba alrededor de él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban junto a la orilla,
los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, le siguieron. En la primera lectura del profeta Isaías vemos al profeta como testigo de una visión en el templo, una visión propia de esa área en la cual se notaba, se sentía, se presumía esa presencia de Dios fuerte y poderosa, esa presencia del Señor sentado en un trono alto y excelso, y todos esos elementos de los serafines en pie junto a él, con ese canto litúrgico: «Santo, santo el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria». Temblaban las puertas. Es toda una visión que a Isaías le lleva a reconocer que ¡ay, me siento perdido! Y sobre todo se siente hombre de labios impuros, que no puede anunciar nada de parte de Dios para los hombres. Por eso necesita esa purificación. De ahí que ante ese temor de la presencia de Dios vienen los serafines y en esa especie de brasero que se encontraba dentro de esa zona del templo, coge unas brasas y con unas tenazas le toca los labios. Es una manera de decir que ha purificado su lenguaje para que sea el lenguaje que Dios quiere, no el lenguaje de un pecador como él se siente. Ha desaparecido su culpa, le ha purificado, le ha perdonado su pecado. Y entonces, después de la purificación, que le ha preparado ¿para qué? Para la misión. Por eso el texto hace dos preguntas. Yahvé se oye como en voz en off: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Y responde Isaías: aquí estoy, mándame. Es el momento en el que se corrobora la misión de Isaías, esa misión que está situada justamente no al inicio del libro del profeta Isaías, estamos en el capítulo 6, sino al inicio del libro de Emmanuel, un libro específico que nos va a hablar justamente de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros, aunque se referirá por circunstancias históricas a otro rey, al rey Acab. Pues bien, lo importante es que retengamos esto de la misión, la purificación, y cómo es testigo de una visión. Porque normalmente la vocación, siempre Dios se hace cercano y patente a nuestra vida, para abrirnos el camino que nos hará realmente felices siguiendo su voluntad. El Salmo es un canto a la gloria de Dios, a unirnos a esos ángeles para darle gracias al Señor, ese coro de ángeles. Bien, y en la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, la primera carta, es un texto muy clarificador. Vamos a verlo poco a poco, porque fundamentalmente nos va a hablar del contenido de la misión. ¿Cuál es el contenido fundamental de la misión? ¿Qué es lo que tenemos que vivir y anunciar? Y al mismo tiempo vamos a ver algunos aspectos de la figura de Pablo muy importantes, de su carácter, de su temperamento. Pablo les dice a los corintios:
Probablemente les había evangelizado, les había formado y les dice en respuesta a alguna carta que ellos le habrían escrito. Os recuerdo, esta es una palabra clave para entender el texto, os recuerdo. Y os recuerdo 4 cosas. Primera, el evangelio que os proclamé, el evangelio que aceptasteis, el evangelio en el que estáis fundados y el evangelio que os está salvando. Ojo, no lo olvidéis, les está diciendo. Proclamé, aceptasteis, fundasteis y que os está salvando. Y que espero que lo estéis conservando. De lo contrario, dice Pablo, se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. Y ahora les dice que eso que él ha hecho con ellos no ha sido por cuenta propia, sino que yo os transmití lo que había recibido, es decir, el depósito fundamental de la fe cristiana que en esos momentos estaba ya concretándose y delimitándose. ¿Y qué es lo que yo os transmití? Y tal como lo había recibido. El quérigma, el contenido fundamental de la fe. Que Cristo murió, según las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó, según las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después a Santiago y después a todos los apóstoles. Esto es fundamental. Que veamos que nuestra fe, el depósito de la fe, está basada en esos testimonios de toda esta gente. Y luego reivindica su ministerio. Después, también a mí, también se apareció a mí, pero de otra manera, camino de Damasco, si recordáis. Como un aborto, dice él, porque soy el menor de los apóstoles. Esta es la primera parte, no os preocupéis que ahora aparecerá el Pablo con su carácter. Y no soy digno de llamarme apóstol. Está buscando un contraste. ¿Y por qué razón soy un aborto, el menor de los apóstoles? Porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Y ahora viene lo fundamental. Pero por la gracia de Dios, lo repite 2 veces, soy lo que soy. Y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Adelante ve, es un buen farol que se marca Pablo. Ahora bien, precisa, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Identifica el contenido de su predicación con el contenido de la predicación de los apóstoles. Y nos vamos ahora al Evangelio, un Evangelio muy bonito, que se sitúa en el lago de Tiberíades, ese lago que tantas veces hemos visitado con los peregrinos. Lo hemos contemplado desde el monte de las Bienaventuranzas, con toda su extensión. Y luego hemos bajado a esos santuarios, la multiplicación de los panes y de los peces, el primado de Pedro en el que hemos tenido ocasión de acercarnos y tocar las aguas benditas del lago de Genesaret, como dice aquí el Evangelio de San Lucas, y luego en Cafarnaún hemos visto justamente la figura de Pedro, la figura de Simón. Pues bien, aquí vemos un episodio que Juan lo sitúa después de la resurrección, en el capítulo 21. Sin embargo, Lucas lo sitúa aquí y le da mucho sentido a la respuesta final de Simón Pedro y de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Pues bien, vemos que han estado toda la noche intentando pescar y no han pescado ni uno solo. Sin embargo, Jesús está predicando, subió a la barca de Simón Pedro y le pidió que le apartara un poco y enseñaba a la gente. Una vez terminado de enseñar a la gente, dice, rema mar adentro, duc in alto, como traduce la Vulgata, rema mar adentro. Esta es la misión que tenemos, remar mar adentro en nombre de Dios, echar las redes en nombre de Jesús. Lo pone en duda, Simón dice, Maestro, nos hemos pasado toda la noche, no nos hagas esta faena de volver a echar las redes, pero bueno, vamos a fiarnos de ti.
y vamos a echarlas. Y el resultado fue muy claro. Llenaron las dos barcas que casi se hundían. Hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Y entonces Pedro se arrojó en sentido de veneración a los pies de Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Antes le ha llamado maestro, ahora le llama Kyrios, Señor. Ya está de alguna manera apuntando a algo más que veremos enseguida, porque el asombro se había apoderado de ellos al ver la redada de peces. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pues bien, este hecho es el que da sentido a esa respuesta pronta y rápida por parte de ellos. Sacaron las barcas a tierra y, dejando todo, lo siguieron. Tiene sentido porque han visto algo grande, algo que puede dar sentido a su vida, a su historia, a ese cambio tan radical. De las lecturas tenemos claras varias cosas. Lo primero es la llamada del Señor a la misión, que pide una respuesta. Isaías responde, Pablo responde, Simón, Santiago y Juan responden. Y lo dejan todo para anunciar ese querigma, anunciar ese mensaje de parte de Dios para los hombres. También nosotros, hoy, aquí y ahora, sentimos cada día la llamada del Señor para llevar adelante su misión. Él nos necesita. Él quiere que le sigamos para que el reino de Dios se haga posible en la tierra. Sobre todo ese reino de Dios para los más pobres y humildes, para los descartados, como dice el Papa Francisco. Un abrazo y una vez más, feliz domingo a todos. Después de las lecturas y los comentarios de José Luis, yo me limito a hacer una breve conclusión. El profeta Isaías nos narra una visión por la que se siente llamado. Está en el templo, en el Jecal, la sala que precedía al Debir o Santo de los Santos, donde los serafines exultan al Santo de Israel, que es como Isaías llama con frecuencia a Yahvé Dios. La santidad de Dios hacía temblar las puertas y el templo estaba lleno de humo. Él, ante toda la gloria y majestad, se reconoce impuro, pero es purificado con un ascua. Ya está limpio para poder anunciar y responde al Señor: aquí estoy, mándame. El Salmo es un himno de acción de gracias por su misericordia y su lealtad, porque nos escucha cuando le invocamos, porque extiende su brazo y su derecha nos salva. Le damos gracias de todo corazón y delante de los ángeles cantamos para él. Pablo continúa enseñando a los cristianos de Corinto. Algunos de ellos negaban la resurrección de los muertos. Los griegos la consideraban inaceptable. Pablo parte de la afirmación fundamental de la proclamación del Evangelio, el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. Es el querigma. Cristo es la primicia y la causa eficaz de la resurrección de los muertos. La palabra viva del Evangelio es transmitida, recibida y conservada. El anuncio fundamental. Él lo ha recibido como testimonio de los apóstoles, pero además lo ha recibido como el menor de los apóstoles por haber perseguido la Iglesia de Dios. Esto es lo que predica y en esto creemos. El Evangelio nos lleva con Jesús al lago de Genesaret, un lugar donde se desarrolla gran parte de la misión en Galilea. Lucas es la primera vez que nos lo presenta. Los pescadores estaban arreglando las redes. Jesús hablaba a la gente. Subió a la barca de Simón y le pidió que se alejara un poco de tierra. Seguía hablando hasta que dijo a Simón: rema mar adentro y tira las redes al lago. Simón le dice que han estado toda la noche bregando sin conseguir nada, pero en su nombre echarán las redes. Recogieron tanto que no podían con la pesca y tuvieron que pedir ayuda a otra barca. Lucas nombra ahora a Simón Pedro, que queda asombrado y cae de rodillas ante él. Se siente un pecador. Aparecen ahora también los nombres de los pescadores de la otra barca, Santiago y Juan,
los hijos del Zebedeo. Jesús les invita a Simón a ser pescadores de hombres. Y termina Lucas el pasaje diciendo: llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Son los primeros discípulos, según nos cuenta Lucas. Tienen fuerza las palabras de Jesús. Rema mar adentro y tira las redes. Ellos no habían conseguido nada. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Estas palabras, como también las de todas las lecturas que hemos leído, son también hoy para nosotros. La fuerza la pone Jesús. Nosotros no tenemos más que creer y seguirle. Él ya irá haciendo cosas con nosotros y quedaremos asombrados. Señor, soy un hombre pecador, una mujer pecadora. Haz de mí lo que quieras.